Hoy os traigo el segundo capítulo de los crímenes más atroces de la España negra, donde la realidad supera a menudo a la ficción. ¡Comencemos! El crimen de la calle Fuencarral, 1888. El crimen de la calle Fuencarral conmocionó a la sociedad madrileña de la época, cuando los vecinos notaron el denso humo que salía del edificio en la calle Fuencarral, número 109 en Madrid. Alertaron a las autoridades. El portero, junto al juez Felipe Peña y dos guardias, ingresaron a la vivienda y encontraron a Luciana Borcino apuñalada y medio carbonizada. En la cocina hallaron a su criada, Higinia Balaguer, inconsciente, al igual que a su bulldog. Este suceso capturó la atención de los principales periódicos de la época y el juicio resultante fue seguido de cerca por todos los madrileños a través de la prensa. Según las primeras investigaciones, la fortuna de Luciana Borcino podría haber sido el móvil del crimen. Ella tenía un hijo, José Vázquez Varela, conocido como el Pollo Varela, quien en ese momento estaba en prisión por el robo de una capa. La criada, Higinia, fue detenida e interrogada como la principal sospechosa. El caso se complicó aún más cuando Higinia afirmó que Luciana había sido visitada por un hombre que sería su hijo, implicando al Pollo Varela, quien entraba y salía de prisión gracias a su amistad con Millán Astray. Estas acusaciones también involucraban al director de la cárcel, quien tenía una conexión con Higinia y le habría pedido que se declarase culpable. La sociedad madrileña se polarizó entre los higienistas y los varelistas, reflejando así las divisiones entre la burguesía y el proletariado. Higinia cambió constantemente sus declaraciones y finalmente confesó haber matado a Luciana después de que ésta se enfadara porque había roto un jarrón. El hijo de Luciana fue absuelto de cualquier implicación en el crimen, mientras que Millán Astray y su protector, el presidente del Tribunal Supremo, Eugenio Montero Ríos, tuvieron que dimitir de sus cargos debido a las acusaciones y controversias sugeridas en torno al caso. El 29 de julio de 1890, Higinia Balaguer fue ejecutada por garrote vil, tras ser declarada culpable del asesinato de Luciana Borcino. El brutal asesinato cometido por el Monchito, 1951. El brutal asesinato que conmocionó a Madrid. Ramón Oliva Márquez, conocido coloquialmente como el Monchito, era un joven madrileño de 22 años, proveniente de una familia humilde, con una estatura baja y una complexión extremadamente delgada. Ramón había desempeñado diversos oficios, desde chapista hasta pintor, pasando por aprendiz de mecánico. Sin embargo, su historia laboral se caracterizaba por cambios frecuentes atribuidos a un posible retraso mental. El Monchito se veía constantemente en la búsqueda de un empleo estable que le permitiera brindar una vida digna a su novia Elisa, quien en aquel entonces estaba embarazada. Sin embargo, sus esfuerzos por mantener un trabajo duradero se veían frustrados una y otra vez, dejándolo con las manos vacías y las esperanzas disminuidas. Su último empleo fue como mozo de escobas en un taller mecánico. No obstante, su relación laboral se vio truncada cuando uno de los dueños, Rafael Caballero Quiroga, harto de encontrar a el Monchito distraído en múltiples ocasiones, decidió despedirlo. Una vez más en la calle, Ramón comenzó a asociar la riqueza con la figura de don Rafael, su antiguo patrón, y concluyó que éste debía guardar sus muchos duros en su casa. El 11 de enero de 1951, a las 7:30 de la tarde, el Monchito se presentó en el número 7 de la calle Écija, llevando consigo una rasqueta de pintor oculta bajo la gabardina, con el firme propósito de hacerse con todo el dinero que don Rafael tuviera en casa. Aunque inicialmente había considerado esperar a que la esposa de don Rafael, Juana Arribas, saliera a hacer la compra para llevar a cabo su plan, la urgente necesidad de tener dinero en su bolsillo lo llevó a precipitarse.
Después de varios intentos, logró que Juana le abriera la puerta, bajo el pretexto de necesitar llamar a su marido al taller por un asunto de vital importancia. Una vez dentro, el Monchito observó que la mujer estaba ocupada planchando y tenía un cazo de leche en el fuego. Sin mediar palabra, el agresor atacó brutalmente a Juana, propinándole 35 golpes con la rasqueta y degollándola con un cuchillo. Sin embargo, debido a la prisa, dejó sus huellas ensangrentadas en el grifo de la cocina y en las paredes. Tras cometer el horrendo crimen, el Monchito se apoderó de varios objetos de valor, incluyendo un reloj, una cadena de oro, un reloj de acero, una sortija con un rubí, 2 encendedores y 2 plumas estilográficas, además de 1.300 pesetas en efectivo y 2 sábanas. Con estas posesiones en su poder, huyó del lugar con varios arañazos en la cara que le infligió la víctima antes de fallecer. Cuando la policía finalmente lo detuvo, el Monchito ya había regalado algunas de las posesiones robadas a su novia, incluyendo las sábanas y las fundas de almohada, y se había comprado un acordeón para sí mismo. Ante la justicia, el magistrado Teófilo Escribano lo condenó a morir en el garrote. La noche previa a su ejecución, el joven pasó llorando como un niño. Incluso llegó a solicitar a los carceleros que le permitieran rellenar una quiniela. Al parecer, el 29 de marzo de 1952, en el patio de la prisión de Carabanchel, el Monchito fue ejecutado por un verdugo novato, conocido como Antonio López Sierra, también llamado el Corujo. Este verdugo, bajo los efectos del alcohol, tardó 20 minutos en extinguir la vida de Ramón Oliva Márquez para siempre. Los asesinatos del Huerto del Francés, 1904. En la localidad sevillana de Peñaflor se cometieron algunos de los primeros asesinatos en serie documentados en España, entre los años 1898 y 1904. José Muñoz Lopera y Juan Andrés Aldije, conocido como el Francés, eran los responsables de estos crímenes, siendo el Francés el propietario del huerto donde se llevaron a cabo los asesinatos. ¿Cuál fue su motivación? Como suele ser común en muchos casos, la búsqueda de dinero. Todo comenzó el 3 de noviembre de 1904, cuando Miguel Rejano no regresó a su hogar y su esposa denunció su desaparición. Aprovechando la ausencia del Francés, los familiares de Rejano comenzaron a buscar en el huerto y el 16 de diciembre encontraron un cadáver. Aunque no pertenecía a Rejano, continuaron excavando y encontraron otro cuerpo. Esta vez sí era el de Miguel Rejano. Inmediatamente informaron a la Guardia Civil sobre el hallazgo y estos continuaron las búsquedas en el huerto, encontrando 2 cuerpos más. El 19 de diciembre se encontraron los últimos cuerpos en el huerto del Francés, donde habían acudido a jugar una partida de cartas clandestina. La causa de la muerte en todos los casos era un fuerte golpe en la cabeza. Aunque todo indicaba que el culpable era Juan Andrés Aldije, este estaba desaparecido. La Guardia Civil detuvo a su mujer y a uno de sus hijos, pero unos vecinos acusaron a José Muñoz Lopera, amigo cercano del Francés y también aficionado al juego. A pesar de negar su implicación en los crímenes, fue detenido. Al enterarse de la detención de su familia, el Francés se entregó para demostrar su inocencia y acusar a José Muñoz. Durante el juicio, Muñoz Lopera se declaró en huelga de hambre, pero las declaraciones de varios vecinos que habían escuchado frases como «Adiós, palomo ladrón» o «Adiós, gran criminal», y el hecho de que Aldije presumía del dinero que tenía, jugaron en su contra. Finalmente, el juez impuso a los acusados 6 penas de muerte por garrote vil. Aldije, con cierta sorna, comentó: «¿Para qué tantas penas si con una es suficiente?». Muñoz Lopera murió entre convulsiones, posiblemente debido a la incompetencia del verdugo o al mal estado del garrote.
Por su parte, el francés, según cuenta la leyenda, antes de morir le dijo al verdugo, mostrando su arrogancia: «Aprieta sin miedo». El crimen de Targálida. 1952. Targálida, un municipio de la localidad española en la provincia de Salamanca. Fue el hogar de Domingo Laso de Vega a mediados del siglo XX. Domingo, un próspero labrador, disfrutaba de una vida desahogada gracias a sus bienes y propiedades. 12 años antes se había casado con su prima Ramona Laso Laso, con quien tenía una hija. Aunque su matrimonio era de conveniencia, la pareja mantenía una buena relación hasta que, en 1951, Domingo comenzó a interesarse por el juego y el alcohol. En aquel tiempo, un joven llamado Lino Herrero Rodríguez comenzó a trabajar en la finca para ayudar con las labores del campo. Ramona, que tenía entre 36 y 39 años, según las crónicas, se sintió atraída por el mozo y comenzó una relación amorosa con él, a espaldas de su marido. El amor que Ramona sentía por el joven Lino, combinado con la ira que sentía hacia su marido Domingo por vender un pajar de su propiedad sin su consentimiento, desencadenó en ella un profundo sentimiento de odio hacia él, lo que la llevó a planear su asesinato. Sin embargo, Ramona sabía que no podía llevar a cabo el acto por sí sola, así que confió en su joven amante para llevar a cabo su truculento plan. Ramona consideró diversas maneras de acabar con la vida de Domingo, desde simular un accidente y dejar su cadáver en la vía del tren, hasta dispararle a la salida de una casa donde Domingo solía reunirse con sus amigos, o propinarle un fuerte golpe y hacer que el carro de las vacas lo atropellara, fingiendo un accidente. Finalmente, la noche del 7 de abril de 1952, mientras Domingo cenaba en su casa en compañía de Lino y Ramona, uno de ellos aprovechó que Domingo estaba dormido, tomó un hacha de corral y le propinó un terrible golpe en la cabeza que le causó la muerte instantánea. Los asesinos envolvieron el cuerpo de Domingo en una manta y lo enterraron en la cuadra de los cerdos. Para evitar despertar sospechas, Ramona y Lino idearon un plan para hacer creer a los vecinos que Domingo se había marchado de viaje. Lino incluso viajó a Madrid para enviar un telegrama simulando ser Domingo, donde comunicaba su supuesta partida hacia Lisboa, con el fin de tranquilizar a Ramona y mantener la farsa. El telegrama decía: «Llegué ayer, Madrid, 5:30. Salgo hoy, destino Lisboa. Estate tranquila, estoy bien. Firmado Domingo». Con el paso del tiempo, Lino comenzó a asumir las funciones y roles que antes desempeñaba Domingo en la vida cotidiana, lo que levantó sospechas entre los familiares de este último. Al presentar una denuncia, la policía realizó un registro en la hacienda y descubrió el cuerpo de Domingo en avanzado estado de descomposición, enterrado en la cuadra. La pareja fue detenida rápidamente y el 17 de mayo de 1955, 3 años después del crimen, la Audiencia Provincial de Salamanca condenó a Ramona Laso a la pena de garrote vil como inductora del crimen, atribuyéndole un vehemente temperamento lujurioso, casi enfermizo. La defensa de Ramona argumentó que la mujer estaba viviendo un calvario debido al alcoholismo de Domingo y los malos tratos que recibía de su parte. Sin embargo, este argumento no tuvo el efecto deseado ante el tribunal franquista de la época, que justificó los actos de Domingo como un intento de enderezar la conducta lujuriosa de la mujer. A pesar de ello, Ramona fue indultada, aunque tanto ella como Lino fueron condenados a una pena de 30 años de prisión y a pagar una multa de 50.000 pesetas a los herederos de la víctima. Tras cumplir su condena, ambos acabaron sus vidas en el más puro anonimato. El Arropiero, un asesino en serie, 1964-1971. Apodado El Arropiero, en referencia al oficio de su padre, quien se dedicaba a la venta de arrope, un producto derivado de la deshidratación del mosto con consistencia de jarabe. Manuel Delgado Villegas es considerado uno de los peores
asesinos en serie de la historia de España, conocido por su macabra fascinación por la muerte. El arropiero se vanagloria de haber perpetrado al menos 48 asesinatos. Más allá de sus numerosos crímenes, este psicópata necrófilo desarrolló una perturbadora inclinación por mantener relaciones sexuales con los cadáveres de sus víctimas, entre otros comportamientos aberrantes. Ex legionario y vagabundo sexual, el arropiero se ganaba la vida ejerciendo como chapero y vendiendo su sangre para subsistir. Durante su tiempo en la Legión, a la que se unió en 1961, adquirió habilidades tales como el golpe del legionario, también conocido como tragantón, técnica consistente en golpear la nuez del contrincante con el canto de la mano. Este golpe fue empleado en varios de sus asesinatos, confundiendo a la policía al hacer que algunas de sus víctimas parecieran haber muerto por asfixia debido a causas naturales. Tras desertar de la Legión, el arropiero continúa su vida delictiva, dejando un trágico rastro de crímenes a su paso. Con su distintivo bigote al estilo Cantinflas, fue arrestado el 18 de enero de 1971 en el puerto de Santa María, en Cádiz, luego del descubrimiento del cadáver de Antonia Rodríguez, con quien mantenía una relación sentimental en un descampado. Tras su arresto, confesó haber asesinado a Antonia Rodríguez debido a que ella había cuestionado su virilidad y le había propuesto prácticas que él rechazaba. Aunque se le pudieron atribuir 7 crímenes cometidos entre 1964 y 1971, fue enjuiciado por este último asesinato. Un informe psiquiátrico emitido el 12 de abril de 1972 lo describió como un peligro social en grado supremo. Los análisis genéticos revelaron que el criminal era portador de 47 cromosomas con trisomía sexual XY, asociada en ese momento al controvertido cromosoma de la violencia. Aunque investigaciones posteriores han desechado esta relación, sin embargo, las autoridades se encontraron con un dilema durante el proceso judicial. Declararlo mentalmente incapacitado hubiera resultado en una condena de solo 15 años. Por lo tanto, la Audiencia Nacional optó por no llevarlo a juicio y lo internó de por vida en un centro psiquiátrico, con la posibilidad de revisar su situación si la justicia lo consideraba necesario. Sin embargo, este enfoque fue cuestionado por la Audiencia Nacional, que afirmó que su internamiento sin juicio previo era incompatible con el sistema legal de garantías. Después de más de 2 décadas de estar recluido en distintos centros psiquiátricos penitenciarios, la actitud de Manuel Villegas Delgado, conocido como el arropiero, comenzó a transformarse. Dejó de enfrentarse con otros reclusos y de alardear sobre los numerosos asesinatos que había cometido. Con el tiempo y gracias a un cambio en el Código Penal, Manuel Villegas logró obtener la libertad. Pasó sus últimos días de vida vagando por las calles de Badalona. Sin embargo, su salud se deterioró debido a una afección pulmonar, que finalmente acabó con su vida. El 2 de febrero de 1998, cuando tenía 55 años. Ha sido otro recorrido inquietante por los entresijos de la historia criminal española. Espero que este capítulo te haya mantenido intrigado y te haya llevado a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Gracias por acompañarme en este escalofriante viaje por la España negra. ¡Hasta pronto, misteriosos!